Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de mi parte, quien les habla Kimberly Moreno, y hoy a través de este video vengo a presentarles el desarrollo del ejercicio número 4, representando el presupuesto maestre de la empresa Ferrehogar. Bueno, Ferrehogar presenta su situación financiera como información que nos servirá para formular el presupuesto maestre. El presupuesto maestre, entiéndase que es un documento que incorpora un plan detallado de costos y recursos económicos necesarios para realizar todas las actividades de una determinada empresa u organización durante un periodo de tiempo determinado. Un presupuesto maestro tiene los siguientes componentes. Número 1, presupuesto o células auxiliares, que lo vamos a ver cómo se desglosa más adelante. Presupuesto efectivo, estado de resultado proyectado pro forma, estado de situación financiera proyectado pro forma. Bueno, seguidamente les voy a explicar más resumidamente porque el video es un poco corto y no me da para hacerlo paso por paso, pero se los voy a ir explicando rápidamente cómo fue que lo realicé. Bueno. En el archivo Excel irá plasmado toda nuestra información y las plantillas necesarias para realizar nuestro presupuesto maestre, donde irá contemplada la información histórica, las células auxiliares, el presupuesto efectivo, el presupuesto de resultado pro forma y el estado de situación financiera pro forma. Primeramente, en la información histórica irá plasmado el estado de situación financiera el 31 de marzo del 2023, donde tendremos los activos corrientes, los no corrientes, el pasivo y el patrimonio, y las ventas históricas y pronosticadas. Nos vamos a las células auxiliares. Van a estar conformadas por el presupuesto de ventas, por el presupuesto de cobranzas a clientes, de compras, de pago a proveedores, de gastos operacionales, de desembolso de gastos operacionales, otros ingresos y otros egresos. Nos vamos a la información que nos dicta el ejercicio y nos dice la información sobre las ventas. Dice que Tyler proyecta que el 20% de las ventas se pagarán al contado y 80% se cobrarán un mes después de la venta. Entonces tenemos que el 20% de las ventas será al contado y el 80% de ventas será a crédito. Me voy al mes de abril y me voy a la información histórica, coloco que va a ser igual a esas ventas del mes de abril por el 20% de las ventas al contado y me da el total de ventas al contado del mes de abril. Luego las ventas a crédito, hago el mismo procedimiento, va a ser igual a las ventas del mes de abril por el 80% de la venta a crédito y ese me da mi resultado de total de ventas del mes de abril. Luego, como nos dijo la profe, las maravillas de Excel, corremos y podemos tener un resultado más rápido. El presupuesto de cobranza a cliente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si tenemos ventas al contado y ventas a crédito, esas ventas a crédito, como lo dice en el ejercicio, se va a cobrar un mes después. Entonces, para todos los meses las ventas al contado van a ser igual al presupuesto de ventas. Pero ¿sabes qué va a pasar con las ventas a crédito? Van a ser cobradas un mes después. Es decir, que el monto de mis ventas a crédito, el 80%, serán cobradas del mes de abril, serán cobradas el mes de mayo, del mes de mayo al mes de junio, el mes de junio al mes de julio, así sucesivamente. Luego, el presupuesto de compras. Nos dice para la información del presupuesto de compras que para la información sobre ventas nos dice que Tyler quiere tener un inventario final equivalente al 30% de costo de venta del mes siguiente. Y ese costo de venta representa en promedio el 60% de las ventas proyectadas del mes. También nos dice que Ferrehogar paga a sus proveedores como siguiente el 50% en el mes de curso y 50% el mes siguiente. Me voy a mi cédula de presupuesto de compras y primero realizo la plantilla del costo de venta, donde voy a colocar el 60% que me dice la información y coloco, para el mes de abril va a ser igual a las ventas vendidas por el 60% y así con los meses siguientes. Luego me dice el ejercicio que quiere tener un inventario final equivalente al 30% del costo de venta del siguiente mes. Es decir, que para el mes de abril voy a multiplicar el 30%, es decir, 0,3, por el costo de venta del mes siguiente, que es el mes de mayo. Para mayo aplico el de junio y para el junio aplico el de julio. Para el cálculo de la porción a crédito y porción al contado, nos dice que 50% al contado y 50% de las compras son a crédito. Entonces, del total de ventas proyectadas en el presupuesto de compras, voy a multiplicar ese 50% por 44.700 y me va a dar 22.350. Como las compras a crédito también hacen parte del 50%, lo lógico es que ese mismo monto al de arriba, 22.350, para un total de ventas proyectadas de 44.700. Aplico la magia de Excel y me va a dar el resultado de los siguientes cuadritos. Para luego continuar con el presupuesto de pago de proveedores. Y me voy a la información del ejercicio donde nos dice que el pago a proveedores va a ser en 50% en curso y 50% al mes siguiente. Entonces, de ese pago al contado va a ser el mismo.
va a ser 22.350. ¿Qué pasa con el pago a crédito? Va a ser generado para el mes siguiente. Es decir, que estos 22.350 serán pagados en el mes de mayo. Luego mis 25.950 serán pagados el mes de junio y 23.400 serán pagados el mes de julio. El pago a crédito del mes de abril me queda vacío y allí donde voy a mi información histórica, a las cuentas por pagar, a esa cuenta, a ese saldo, y lo voy a transferir al pago a crédito del mes de abril. Va a corresponder a las cuentas por pagar de ese mes. Para el presupuesto de gastos operacionales tenemos la siguiente información: los sueldos 7.500, el transporte para el personal, la publicidad, la depreciación de la propiedad, planta y equipo y otros gastos operativos. Para el saldo o el sueldo nos dice que es pagado al mes. Entonces coloco 7.500 en todos los meses porque va a ser pagado al contado. Pero con respecto al transporte va a ser el 6% de las ventas proyectadas del mes, es decir, me voy a mi información histórica correspondiente a las ventas del mes de abril por el 6%, teniendo el resultado 4.200. El monto de publicidad va a ser igual, el mismo, 6.000. Igual que para la depreciación de la propiedad, planta y equipo va a ser 2.000. Y en los otros gastos operativos nos dice que va a representar el 4% de las ventas proyectadas. Hago el mismo procedimiento como el transporte para el personal, me voy a mi situación histórica con respecto a las ventas del mes de abril por el 4% que me da la información, dándome un total resultado de 22.500. Aplico la magia Excel para saber todo el resultado correspondiente al mes de mayo, de junio y julio. Luego paso a mi presupuesto de desembolso de gastos operacionales, donde yo voy a desembolsar realmente los gastos que corresponden a los gastos operacionales, y allí no entra la depreciación acumulada ni la amortización. Entonces tenemos los mismos montos: 7.500 para los sueldos, para el transporte 4.200, la publicidad 6.000 y otros gastos operativos 2.800. Realmente es muy sencillo. Luego, para el presupuesto de otros ingresos y otros egresos, la información que nos dan es la siguiente: a principios del mes de abril, Tyler comprará en efectivo un equipo por 19.750. De igual modo, en junio pagará en efectivo dividendos por 4.000. Si Tyler, en vez de comprar un equipo, lo vende, me entraría la cédula de ingresos, pero como él compra en efectivo un equipo, ese efectivo me va a salir, va a dar como salida y va a corresponder al mes de abril, es decir, que en esa celda tengo que colocar 19.750. Para la otra cuenta va a ser el pago de dividendos, que corresponderá a 4.000 para el mes de junio. Seguidamente me voy a el presupuesto de efectivo. Teniendo en cuenta que el presupuesto de efectivo es un pronóstico de las entradas y salidas del efectivo que diagnostica faltantes o sobrantes. Información del presupuesto efectivo: tenemos que la empresa quiere mantener un saldo mínimo efectivo mensual por $8.000. En caso de proyectar un déficit, la empresa podrá solicitar un préstamo para cubrir la totalidad del déficit. Nota: el préstamo se solicita por el monto exacto del déficit. Las condiciones del financiamiento son una tasa de interés del 12% anual sobre el saldo absoluto y el préstamo se reembolsa tan pronto sea posible. Los excedentes de efectivo, es decir, los excedentes de caja, se colocarán en inversiones que paguen una tasa anual del 18%. Para realizar este presupuesto, primero comienzo con el saldo inicial de efectivo y ese monto lo voy a encontrar en la información histórica correspondiente al efectivo en caja, que representa a $9.000. Luego la entrada de efectivo, las salidas de efectivo, para que me dé el total de desembolso de efectivo. Y todas estas celdas las voy a poder rellenar con la información que me proporcionaron las células auxiliares. El cobro de clientes va a aplicar a la cédula número 2, el cobro de otros ingresos a la cédula número 7, el pago de proveedores a la número 4, así como el desembolso por gastos operativos y otros ingresos. No hay que olvidar que la empresa quiere mantener un saldo mínimo efectivo de $8.000. Esa es mi política de empresa. Bueno, ese es el saldo mínimo efectivo de la celda, $8.000, dándome un déficit de efectivo, porque está dentro de paréntesis, es decir, que hay un déficit de $17.900. Entonces, es decir, que vamos a aplicar un financiamiento por la misma política que dice la empresa, por el mismo monto, que son $17.900. Dándome un resultado de saldo final de efectivo de 8.000, que son los 8.000 que necesito como mínimo para la política de la empresa contar para el mes siguiente. Ese financiamiento va a tener una tasa de interés del 12% anual sobre el saldo insoluto y el préstamo se va a reembolsar tan pronto sea posible. Ahora, en mi saldo final de efectivo de abril será mi saldo inicial de efectivo de mayo, esos $8.000. Vuelvo y relleno mis celdas con la información que tengo en mis células auxiliares, aplico el pago de intereses, que va a ser el 1%, y voy amortizando esa cuenta correspondiente al mes de mayo. Así sucesivamente hago para el mes de junio, tratando de lo más pronto posible pagar mi deuda, manteniendo siempre la política de la empresa que mi saldo final de efectivo va a ser de 8.000, para volver a comenzar con un saldo inicial de efectivo de $8.000.
Procedemos a realizar nuestro estado de resultado proyectado o proforma y corresponde al estado financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como los pasos que se realizaron para obtenerla. Recordemos que en la información adicional nos dice, en el caso de proyectarse una ganancia, la empresa debe estimar un 40% del concepto de impuestos. Me voy nuevamente a mi archivo Excel y comienzo a rellenar las celdas correspondientes al estado de resultado pro forma, donde consigo las ventas, el costo de venta, el estado bruto en ventas, los gastos operativos, el resultado neto en operaciones, otros ingresos, otros gastos, los resultados antes del impuesto, luego el impuesto y el resultado neto del ejercicio para saber si tuve una pérdida o una utilidad. Llenamos estas celdas con la información de las células auxiliares o las cédulas anteriores, donde las ventas van a corresponder a la cédula número 1, al presupuesto de ventas. El costo de venta, la cédula número 3, igual que los gastos operativos. Y los otros ingresos van a corresponder al pago de intereses del presupuesto de efectivo. A modo que en las células auxiliares, dependiendo de la descripción de cada cuenta, va a sumar en este caso. Pero aquí tenemos otros ingresos, la suma de 4.332,79 correspondiente al financiamiento, a la suma del financiamiento que hice en mi estado de efectivo, teniendo así el resultado antes del impuesto. Pero la información adicional nos dice que al proyectársela una ganancia, la empresa debe estimar un 40% de impuestos. Es decir, que lo voy a multiplicar ese monto por el 40% sobre impuesto, teniendo así como resultado 13.600,33, con un saldo positivo, es decir, que tengo una utilidad. Por último, me voy a realizar mi estado de situación financiera correspondiente del mes de marzo al mes de junio, donde voy a colocar todos mis datos correspondientes a las celdas, como por ejemplo el efectivo en caja, cuentas por cobrar netas, entre otras, teniendo en cuenta que se me van a generar dos cuentas en este ejercicio, por eso hay que tener mucha precaución. Donde tenemos impuestos por pagar, que va a corresponder al monto de mi estado de resultado pro forma, en el pago de impuestos al 40%, es decir, 9.066,88, y las cuentas por pagar el préstamo bancario. Recuerde que hice un financiamiento del cual tengo que pagar por ese financiamiento y me dice que para el mes de julio te quedo con un saldo deudor de 5.382,79. Ese monto es importante colocarlos en mis pasivos no corrientes. Luego podemos observar que el resultado nos va a ser, es decir, la chuletica para saber que el ejercicio está bien realizado. Y ese ha sido todo el presupuesto maestro. Gracias por su atención.